Estamos ya caminando la tercera semana de la Cuaresma y se nos va dando la palabra revelada, nos va dando estos ejemplos para que nosotros fortalezcamos nuestro caminar. En la primera lectura se nos habla de este general, de Naamán el sirio, que fue curado de la lepra. Muchas veces cuando nosotros padecemos en nuestras familias la enfermedad, agotamos todas las posibilidades porque buscamos la salud, ¿verdad?, de nuestros hermanos, la salud de nuestros amigos. Este general, este soldado, padecía la lepra, pero él no era de Israel, era de Siria, Naamán de Siria, y le dijeron: en Israel, el Dios de Israel, hay un profeta poderoso. Y Naamán se puso en camino y llegó hasta Israel. El profeta le dice: ve al río Jordán y báñate 7 veces. Naamán dice: si es algo muy sencillo, desde tan lejos vine como para que me digan que me tengo que bañar, pues como que no, pero sus allegados, sus alternos le decían: pues hazlo. Si te mandaron algo fácil, ¿por qué no lo haces? Entonces, pues se bañó en el río, ¿verdad? Y dice que su piel quedó blanca, quedó tersa, quedó limpio de la lepra. La salmodia en la cual escuchamos el día de hoy es un salmo muy bello. Estoy sediento del Dios que da la vida. Cuando uno tiene sed, se mueve hacia la fuente, ¿verdad? Cuando andamos en algún lugar y se nos acaba el agua, pues padecemos, ¿no? Se seca la boca, la garganta se seca, porque nos hace falta agua. Y cuando tomamos agua, entonces se refresca nuestra garganta y nos hidratamos. En el campo espiritual es prácticamente lo mismo. Cuando tenemos sed de Dios es cuando nuestra garganta, nuestra alma está seca y necesita de esa agua viva, necesita de Dios para rehidratarnos, ¿verdad? Para volvernos a la normalidad. Tener sed de Dios en esta Cuaresma sería algo muy interesante, ¿verdad? Decirle: Dios, tengo sed de ti, tengo sed de tu paz, tengo sed de tanta tranquilidad. Cada uno de nosotros sabemos nuestra sed y que necesitamos a Dios. El día de hoy, el Evangelio dice que Jesús llegó a Nazaret. Nazaret es la ciudad de Jesús. Allí vivió su niñez. Por eso el profeta dice: será llamado Nazareno. El evangelista Lucas nos lo presenta, que entra en la sinagoga y que dice al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. El Señor Jesús había hecho bastantes prodigios y milagros, y ahora que regresa a Nazaret, pues todos están asombrados. Pero cuando se dan cuenta que es Jesús, aquel a quien todos conocen, pues empieza su corazón a llenarse de incredulidad. No creen en Jesús, no le creen a Jesús. Pero sí es Jesús, el hijo de José, el hijo de María. Entre nosotros vive su familia, sus hermanos y sus hermanas, sus familiares, viven entre nosotros. ¿Cómo va a ser posible que sea Él el que haga tales prodigios? Y no creyeron en Jesús. Por eso Jesús lanza, ¿verdad?, estas palabras que hasta el día de hoy son muy famosas: nadie es profeta en su propia tierra. Y hermanos, muchas veces el conocimiento entre nosotros nos lleva a dudar. El conocimiento entre nosotros nos lleva a cerrarnos la puerta a nosotros mismos. Te conozco, ¿qué me vas a decir a mí? ¿Que vas a cambiar? Te conozco, no vas a cambiar. Y a veces, aunque la persona haga su mejor esfuerzo por cambiar, nosotros con los prejuicios del conocimiento los etiquetamos y prácticamente decimos: no puedes cambiar. Lo mismo le pasó a Jesús
cuando sus paisanos también no creyeron en Él. Hermanos, como siempre digo, si nosotros negamos la conversión, entonces de nada sirve que estemos aquí reunidos. Habría que cerrar las puertas de las iglesias si no creemos en la conversión. Habría que cerrar. Hermanos, la iglesia vive de la conversión, espera nuestra propia conversión. Dios mismo nos pide convertirnos de nuestras malas acciones para acercarnos a Él, que va a apagar nuestra sed, que nos va a dar ese alivio, que nos va a confortar en las tribulaciones, que nos va a dar la fuerza de voluntad para mover nuestro corazón hacia Él, para dar frutos buenos, como lo decía el Evangelio de ayer, frutos de santidad, frutos de caridad. Hermanos, si no nos convertimos a Dios, entonces vamos a perecer sin remedio. Si no dejamos nuestras malas obras, nuestra mala conducta, vamos a perecer sin remedio. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que se convierta y que viva. Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de cambio, de mejorar para bien. Dios siempre va a creer en cada uno de nosotros. El día de ayer compartía una frase, un dicho popular que decía así: cuando el amor es poco, los defectos son muchos. Cuando el amor es mucho, los defectos son pocos. Lo voy a repetir: cuando el amor es poco, los defectos son muchos. Cuando el amor es mucho, los defectos son pocos. Hermanos, lo primero lo aplicamos para nosotros como comunidad, porque muchas veces faltamos al amor entre nosotros. El amor que nos tenemos es poco, por eso no nos apreciamos, por eso no nos importamos por el hermano que padece, porque el amor es poco y lo primero que vemos son los defectos, los muchos defectos que tenemos. Fulano de tal, lo conozco, es así, asá y asá. Sotano de tal, lo conozco, es así, asá y asá. No nos valoramos. Faltamos al mandamiento del amor. El amor que nos tenemos es poco. Y como es poco, no nos damos la oportunidad de perdonar al hermano, de pedir perdón, de entrar en relación con el hermano, en contacto, de consolar al hermano. Ahora que estamos padeciendo los embates de esta pandemia, la pastoral del consuelo se sobresale como una necesidad de la iglesia. Como no amo a mi hermano, no lo consuelo, no le digo ánimo, no le doy palabras de aliento, más bien empiezo a ver los defectos. Cuando el amor es poco, los defectos son muchos. En cambio, cuando el amor es mucho, los defectos son pocos. Ese es el amor de Dios. Y lo más parecido al amor de Dios es el amor de una madre por sus hijos. El amor es mucho por sus hijos. Y por eso una mamá lo último que ve son los defectos en su hijo, ¿verdad? Siempre va a estar con ellos, siempre los va a defender, siempre los va a apoyar. Por eso, aunque todo el mundo te dé la espalda, el amor de una madre nunca le va a dar la espalda a su hijo. Así es Dios. Dios nos ama y nos ama mucho. Y decía por la mañana, muchas veces cuando damos, cuando amamos en exceso, también hacemos daño a los demás. No que Dios nos haga daño, no, sino que, por ejemplo, cuando los padres de familia aman en exceso a sus hijos, ¿es bueno o es malo? Pues es bueno, ¿no? Pero a veces no dejamos en el hijo desarrollar sus cualidades, sus facultades para resolver
las situaciones que se presentan en la vida, cuando se consienten, cuando se sobreprotegen, cuando le das todo a tus hijos, entonces corre el peligro de no valorar todo aquello que tú le das. Cuando no enseñamos a nuestros hijos a tener ciertas responsabilidades desde pequeños para irlos preparando, para irlos formando ante una realidad que es dura. La vida es dura, la vida es difícil, pero Dios nos promete acompañarnos en el camino. Por eso los excesos pues nos van a pesar en algunas ocasiones. Una vez venía viajando en una combi a Campeche y decía una persona que cuando amamos demasiado pues hacemos daño, así decía él. Decía, me pareció muy curioso porque decía, hasta Dios que nos amó en exceso, Jesús que nos amó en exceso, nosotros no supimos valorar el amor que nos dio y lo crucificamos. Y me quedaba pensando que de alguna manera tenía razón. Cuando Dios nos da su amor, el amor de Dios que es mucho, el amor de Dios que no ve nuestros defectos, que ve nuestros dones, nuestros carismas, nuestra voluntad que tenemos, las ganas que le echemos para salir adelante. Es eso lo que ve Dios. Nuestra voluntad de ser mejores, de convertirnos a Él, de dejar las malas obras y de obrar bien, de dar buenos frutos. Eso es lo que ve Dios. Pero muchas veces nosotros no valoramos el amor de Dios y por eso a veces nos equivocamos, nos alejamos de Dios. Ojalá, queridos hermanos, que el conocimiento que tengamos de Dios, ese le conocemos, que nos lleve a valorar, a creerle a Él, a creer en Él, en su palabra, que siempre de la mano de Dios vamos a caminar por esas sendas de la paz, de la justicia, de la verdad. Que no nos vaya a pasar como los judíos que no creyeron en Jesús y por eso Jesús les dice, es verdad, no hay profeta, nadie es profeta en su propia tierra, y es verdad, porque Dios actuó en favor de los extranjeros y no en favor de ustedes. ¿Y qué hicieron los judíos? Se enojaron, se llenaron de ira y lo querían matar y lo llevaron allá para despeñarlo. Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. No había llegado su hora. Hermanos, valoremos el amor de Dios. Dios nos ama mucho. En esta cuaresma Dios quiere nuestra conversión. No echemos en saco roto la gracia de Dios. Aprendamos a caminar en el amor a Dios y a dar frutos buenos, frutos abundantes, frutos maduros de santidad y de caridad. Así se lo pedimos al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ICM